Bienvenidos a la quinta lección de este curso de identificación espiritual. Estamos enfocándonos más y más en las doctrinas que son diferentes en las denominaciones y vamos a examinar lo que la Biblia dice acerca de la doctrina del bautismo hoy y tal vez un poco de la Santa Cena. Y luego vamos a pensar en lo que hemos escuchado en nuestras iglesias, en las prédicas, en los sermones, en los videos que hemos visto. Siempre queremos regresar a la Biblia para tener una base. No queremos basarnos en nuestras propias opiniones y sentimientos. Siempre busquemos el fundamento de la Biblia en estas conversaciones. Y gracias a algunos de ustedes estaban comentando en el chat acerca de cuánto han estudiado y eso es importante. Gracias por hacer el esfuerzo. He tenido muchas conversaciones con personas quienes se enojan con esta lección o con este tema, pero no examinan las palabras, no examinan las escrituras, no vienen con una actitud de escuchar, de comprender, de conversar, de dialogar. Entonces, aprecio su esfuerzo de antemano. Muchas gracias por eso. Hoy nos toca la clase del bautismo. En esta clase estudiamos el bautismo en la Santa Cena, más el bautismo, pero un poco de la Santa Cena si tenemos tiempo. De nuevo, si tienes un trasfondo espiritual protestante, evangélica, es muy probable que esta clase va a causarle evaluar de nuevo lo que siempre se les ha enseñado. Tal vez han escuchado por años y años y años en su iglesia, en su familia, de sus pastores, estas cosas, pero es bueno eso, con tal que utilizamos las escrituras como la base de nuestra evaluación. Y eso es lo que haremos. Vamos primero a estudiar lo que la Biblia enseña sobre estos temas y luego veremos unas citas de las denominaciones diferentes y así dejarles decidir cuál enseñanza es fiel a la Biblia. No estamos aquí para forzarles, no estamos aquí para obligarles. Estamos aquí para examinar las escrituras y poner en la mesa las opiniones y las enseñanzas de las denominaciones y queremos que ustedes escojan o decidan, oh, este es bíblico, esto no, esto es bíblico, esto no. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra inspirada y los dones del bautismo y la Santa Cena, y por todo lo que haces por nosotros por medio de ellos. Bendice nuestros esfuerzos por utilizar estos medios de gracia en nuestras propias vidas y compartirlos con otros para que ellos también puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quiero pausar un poco aquí para hacer hincapié en un término que encontramos en esta oración que nos ayuda en esta conversación. Dice, los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Pues primero, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor inmerecido que no merecemos de Dios. Lo encontramos obviamente en Cristo, en su obra salvadora. Cristo hizo todo en su vida y en su muerte para salvarnos. Vimos en las clases anteriores la justificación. Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo entero consigo mismo. Él declaró al mundo entero inocente. Es un hecho. Es algo que pasó, es un acontecimiento, no podemos cambiarlo, ya es hecho. Ahora, ¿cómo recibimos los beneficios de la obra salvadora de Cristo? A través de los medios de gracia que son la obra de Dios también. Son la tubería, son los tubos para recibir
la gracia, los beneficios de Cristo y son regalos de Dios. Son actos de su gracia. Eso ayuda, porque muchas veces las personas dan la impresión que el bautismo es algo que nosotros hacemos para con Dios. Así que si tuviéramos una flecha aquí, la flecha apuntara de abajo hacia arriba. Pero la Biblia describe los sacramentos y los medios de gracia, o sea, el bautismo y la Santa Cena como algo que Dios hace para con nosotros. Es una flecha apuntando abajo, de Dios a nosotros, no de nosotros a Dios. ¿Me entienden? Fíjense en esa diferencia muy importante. A veces hablo acerca del bautismo y digo algo muy bíblico. La Biblia dice que el bautismo nos salva. Yo lo digo en las clases y las personas se equivocan porque piensan que estoy diciendo que la salvación es a través de las obras. Pero no es así, porque el bautismo, aunque nosotros somos bautizados, no es acto nuestro, es Dios dándonos un regalo, es Dios dándonos la gracia, es Dios haciéndonos hijos suyos. Vamos a ver eso, estoy adelantándome un poco, lo siento, pero quería mencionar eso para prepararnos para esta conversación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir. ¿Qué hace Dios por nosotros en el bautismo? Veremos algunos versículos. Dice, tal vez, ¿a quién quiere leer Hechos 2, 38 y 39? Un voluntario. Condición física, además de tonificar tus músculos, te ayudará Adelante, a Sara. mejorar ¿Qué hace Dios por nosotros en el bautismo? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Sí, amén. Muchas gracias. Aquí veremos y voy a subrayarlo. Pedro dice que el bautismo otorga el perdón de pecados. Dice, para perdón de los pecados. Es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Y también dice que el Espíritu Santo viene en el bautismo. Dice el don del Espíritu Santo aquí. Bien. Bien, ok. Seguimos con el siguiente versículo. Ahora, ¿quién quiere leer la primera de Pedro 3:21? Atanasio. Pastor, sí, pastor, vea, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bien, gracias. En esta parte, Pedro está hablando acerca del diluvio en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Dios destruyó el planeta con agua. Y Dios salvó a la familia de Noé por medio de sus aguas. Y compara esas aguas al agua del bautismo. Un bautismo que salva. Igual que salvó a Noé y a su familia, las aguas del bautismo nos salvan a nosotros. Nota bien, Pedro dice que el bautismo nos salva. El bautismo es poderoso. La Biblia enseña que ninguna obra nuestra nos salva. Así que el bautismo no puede ser un mero acto de obediencia. Es más que obediencia. Más bien, la Biblia dice que la fe en Cristo nos salva. Así que el bautismo nos obra la fe en Cristo. Si el bautismo sí
El bautismo nos salva aquí. Necesitamos fijarnos en las palabras de Dios. Muchas personas dicen, el bautismo no nos salva, pero examinemos las escrituras. Veamos lo que está diciendo ahí. Y aquí, Gálatas 3:27 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es poderoso. Otra vez, cada vez que la Biblia habla acerca del bautismo, habla sobre una herramienta poderosa. Somos revestidos de Cristo en el bautismo. Es decir, su vida perfecta nos es atribuida por medio del bautismo. Estamos aquí con la ropa perfecta de Cristo ahora. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cómo así con la ropa de Cristo, pastor? No le entendí bien. Sí, claro. Aquí dice, de Cristo estáis revestidos. Revestidos. Ajá. Porque dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que Dios demanda la perfección. No somos perfectos por naturaleza. Cristo fue perfecto y nos dio su perfección para que la llevemos puesta. Es como si tuviéramos una túnica sin mancha porque es la túnica de Cristo. Así que cuando andamos ante Dios, Dios no ve pecado. No ve pecado porque estamos cubiertos por la perfección de Cristo. Él ve a Cristo cuando nos ve. Pero yo entendía revestidos, que quería decir que uno está, como él solo habla del Espíritu Santo, ¿En qué sentido? o sea, que uno es lleno del Espíritu Santo. Sí, Así sí, también. sí. Ah, bueno. Sí, hay muchas bendiciones de estar en Cristo. Una de las bendiciones es estar cubiertos por la perfección de Cristo. La otra es, pues, estamos llenos del Espíritu Santo. Otra es, pues, hay muchas maneras para describir el diamante de la salvación. El diamante de la salvación brilla de muchos aspectos. Es como un conjunto, es como un paquete de bendiciones. A Karen, Ah, ¿sí me escuchó? sí, Bueno, yo quiero opinar un poco de lo que yo entiendo cuando se dice revestidos con revestidos de Cristo. Yo entiendo que antes de ser salvos se nos ve como no sé cómo llamarlo, como alguien que tiene la ropa sucia, que está manchado. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, nos dan ropas nuevas, ropas blancas, buenos días, que nos hacen ser unas nuevas criaturas. Así lo entiendo yo. No sé si estoy bien. muchas gracias, Karen. Sí, antes teníamos la ropa sucia por nuestros pecados. Ahora somos perdonados. Es decir, Dios nos dio la perfección de Cristo. Tenemos la ropa sin manchas. Gracias. A ver, Atanasio. Pastor, es que ese yo lo entiendo así como está ahí. Todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo lo entiendo eso. Aquí el punto álgido sería un poquito aclarar
respecto a los bebés y respecto a la persona que ya lo hace consciente o a conciencia. Porque si está bien que los bebés que les bautismo generaría fe en ellos, entonces, ¿por qué Pedro manda a arrepentirse? Una persona que se arrepiente es una persona que es consciente de lo que hace. Yo no me puedo arrepentir de lo que hago que yo no sé. Y el bebé todavía no habla, no entiende más, no habla. Entonces ahí radica la pequeña confusión en eso simplemente. Porque aunque hay pasajes que lo explican, hay pasajes que también lo deja claro. En la misma palabra del Señor lo dice, arrepentido y bautice de cada uno, así lo dice Pedro ahí. Y entonces eso también genera un poquito de controversia con respecto al bautismo, con lo que la iglesia opina, y la iglesia cristiana, varias de las iglesias cristianas también opinan respecto a eso. En ese tema solamente tengo esa pequeña duda que me gustaría que fuera como más explícito en ese sentido, porque ahí los mismos textos lo dicen así. Sí, sí, y, muchas gracias, Atanasio. Es una pregunta muy buena y vamos a tratarla directamente un poco más adelante. Queremos construir el edificio bíblico paso a paso. Entonces, veamos lo que Dios dice sobre el bautismo en estos versículos. Primero, necesitamos entender qué es para el perdón de los pecados. Y es poderoso. Entonces, primero, esos pasos. Vamos a ver a quiénes debemos bautizar, pero necesitamos construir como albañiles. Albañiles están poniendo los ladrillos y las rocas uno por uno. Un ladrillo, una roca es entender bíblicamente que el bautismo es poderoso. Luego veremos otras partes del edificio de qué es el bautismo según la Biblia. Edith. No, profe, yo quiero preguntarle algo sobre revestido. Estamos revestidos por el bautismo, estamos revestidos de Cristo, ¿verdad? Pero Pedro nos dice que el bautismo que nos corresponde a esto ahora nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, lo primero con lo segundo, ¿cómo lo puedo entender, profe? No entiendo la pregunta, lo siento. ¿Puede explicarme otra vez? Yo no entiendo que si en Primera de Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia, pero entonces acá en Gálatas me dice que lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí. Entonces, no entiendo esos dos pedacitos ahí. Oh, sí. Estáis revestidos de Cristo. Eso quiere decir que estamos cubiertos de Cristo. Somos parte de Cristo, en un sentido. Podemos pensar en Cristo como ropa. Y estamos en la ropa. Llevamos puestos la ropa que es Cristo. Dios solo recibe a santos en sus personas sin pecado. Y Cristo es la única persona sin pecado. Así que necesitamos llevar puestos la ropa de Cristo para ser sin pecado. Y esta parte, la salvación, ahora nos salva. Queremos entender qué es la salvación. La salvación implica necesariamente el perdón de los pecados. Y lo vemos aquí en Hechos también, para el perdón de los pecados. Los que tienen el perdón de los pecados pueden estar en la presencia de un Dios santo. Esa es la salvación. Y esa es estar de Cristo, revestidos de Cristo. ¿Eso ayuda? Bueno, sí, porque ya analicé, ejemplo, el bautismo solo sin Cristo no me quita la inmundicia, pero revestida con Cristo ya puedo ser limpia. Sí, y el bautismo lo hace. Amén. Dagoberto. Aquí tengo
tengo unas dudas Sí, aquí para que me las aclare. Dice, Pedro dijo arrepentidos y bautícense. Pero usted me está diciendo que no necesito ser bautizado para ser salvo. Uno, ¿va? Porque el bautismo, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados. Una, ¿va? Entonces, un niño, entiendo yo que un niño pequeño, porque el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidas, porque es el reino de los cielos. Un niño pequeño, si muere, se supone que es de él el reino de los cielos, entonces él es salvo, un niño pequeño, aunque no sea bautizado. Lo otro es, yo puedo ser bautizado, pero siempre puedo no perder mi salvación, así es. aunque esté Así, bautizado. así es. Pues primero, la fe, y la fe es lo que nos conecta a Cristo, es como una planta. Si tengo una planta aquí en mi ventana y no le pongo agua, sino riego mi planta, la planta muere. Igual con la fe. Si soy bautizado, tengo la fe, pero yo puedo matar mi fe. Yo puedo no alimentar mi fe y la fe puede morir. La fe puede morir. Sí, yo lo entiendo, eso es por la fe, ¿verdad? Pero entonces ahí está, es que hay una parte de nosotros, ¿va? Una parte de nosotros que sí que tiene que actuar, ¿va? Porque dos niños pequeños, ¿va? No saben nada de Jesucristo. Uno, ¿cómo que llama? Vaya, uno se cría en un hogar cristiano, donde es instruido con la palabra del Señor, ¿va? Y otro es criado en un lado donde no conocen la palabra de Dios. Entonces, el que se va con la palabra de Dios tiene más fe porque es más instruido. Entonces, ¿qué con los niños que se van y que no conocen la palabra de Dios y se pierden en las drogas y en el alcohol? Entonces, allí es la pregunta. Nosotros, por ejemplo, yo tengo mi fe, ¿va? Revestido de mi fe. Yo riego esa planta todos los días, pero hay personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos de estar estudiando. Sí. Entonces, sí. Por eso estamos aquí. Queremos capacitarnos para que más personas sepan de nosotros la palabra de Dios. Por eso tenemos la gran comisión. Queremos que otros sepan de Cristo. Hay muchas personas quienes se pierden porque no saben nada de Cristo. Sí. Pero esta diapositiva queremos entender que el bautismo es poderoso. Hay muchas personas quienes dicen que el bautismo no nos da perdón de los pecados. Vemos aquí que el bautismo nos da el perdón de los pecados. Muchas personas dicen que el bautismo no nos salva, pero aquí vemos que el bautismo de la Biblia nos salva. Vamos a ver paso a paso esta conversación y gracias por hacer las preguntas sobre los bebés. Vamos a hablar acerca de eso pronto. Elis. Pastor, buenos días y buenos días los hermanos. Yo quiero hacer una pregunta. Las personas que eso abundan porque sí hacen decisiones apresuradas de pronto por emoción acerca de Jesucristo en sus vidas y uno los ve a montones y van al bautismo rápidamente sin entender lo que es para nosotros. ¿Qué pasa con los que se apartan y son bautizados? Pues es igual que una persona quien escucha de Cristo en la calle y luego cae de la fe. La fe es como una planta y necesitamos regar la planta para que continúe. Si no estamos conectados a los medios de gracia, si no estudiamos la Biblia, si no escuchamos la Biblia, si nunca hacemos eso, si nunca estamos conectados meditando la palabra de Dios, nuestra fe se debilita y muere. Sí, gracias, pastor, muy amable.
Gracias, buena pregunta. Vamos a seguir con algunos versículos más. Ok, Colosenses 2, 11 y 12. ¿Quién quiere leer este versículo? Estamos enfocándonos en partes de la Biblia que nos enseñan sobre el bautismo. Entonces, fíjense y si ustedes piensan en el bautismo de otra manera, fíjense en esos versículos, fíjense en lo que la Biblia dice, vuelvan a la Biblia, básense en la Biblia, básense en la Biblia. Atanasio. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sí, amén, amén. Muchas gracias. Aquí vemos otra vez, el bautismo es poderoso. Pablo dice que en el bautismo somos sepultados y resucitados con Cristo. A veces las personas dicen, pues Cristo nos salvó. El bautismo no nos salva, pero el bautismo nos conecta a Cristo. El bautismo viene de Cristo y nos conecta a Cristo. No es algo simbólico, sino que algo que de verdad sucede en el bautismo, puesto que la nueva vida en Cristo se recibe por medio de la fe. El bautismo obra o fortalece la fe. Entonces, la fe es lo que nos conecta a Cristo. A veces las personas hablan acerca del malhechor en la cruz y dicen, él no fue bautizado. Está bien, no estoy diciendo eso. Queremos ver cómo recibimos la fe, cómo obra Dios la fe en nuestro corazón. Dice que escuchar la palabra de Dios es, el Espíritu Santo usa esa palabra para obrar la fe en nuestro corazón. También dice que el bautismo hace lo mismo. Ahora, otro versículo aquí de Efesios dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Se refiere al bautismo, se refiere a lo que el bautismo hace. El bautismo es poderoso. Vemos una y otra vez, el bautismo es poderoso, el bautismo es poderoso. No es un mero acto de obediencia, como dicen muchos. También otros versículos que pueden apuntar aquí, Romanos 6, 4, Juan 3, 3 a 6, Tito 3, 5, Hechos 22, 16, Marcos 16, 16. Pueden apuntar eso para examinar los versículos después de la clase. Ok, muchas gracias por todas sus preguntas. ¿Hay más preguntas aquí? Estoy coleccionando todas sus preguntas y no las contesto todas en este momento porque sé que viene en la clase. Entonces, algunas de las diapositivas van exactamente a sus preguntas. Entonces, no estoy evitando sus preguntas, estoy coleccionándolas. Karen. Adelante, Karen. Karen dice, por ejemplo, si yo fui bautizada en la iglesia católica. Sí, queremos examinar qué es el bautismo. El bautismo es bautizar con agua y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que examinamos qué es el bautismo y luego examinamos lo que pasó. Y si lo que pasó concuerda con lo que la Biblia dice, es un bautismo. Entonces, hay muchas cosas en la Iglesia Católica que no son correctas. Hemos visto esto en esta clase. Pero hay algunas cosas, por ejemplo,
Los católicos creen en el Dios Trino, como la Biblia dice. Los católicos usan el Padre Nuestro, está bien. También el bautismo de la Iglesia Católica es válido, es correcto, porque usan agua, utilizan agua y también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que es un bautismo. No tiene que bautizarse otra vez. Sí, Karen, no tiene que preocuparse. Las promesas de Dios son firmes. Usted fue bautizada, qué bien. Fíjese en las promesas de Dios sobre el bautismo. Hay mucha paz que puede tener en eso. Vamos a ver un poco aquí de lo que las personas dicen, o denominaciones dicen sobre el bautismo. Algunas iglesias dicen esto. El bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado. La muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. ¿Refleja lo que vimos en los pasajes? ¿O no? Aquí es lo que nosotros en la Academia de Cristo en verde creemos. Creemos que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo y limpiándolo de toda iniquidad. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que nosotros creemos en la Academia de Cristo. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado en sus iglesias? ¿Qué refleja la Biblia mejor? Para mí es lo que Academia de Cristo dice. De Academia de Cristo. De la Biblia. ¿A quién debemos bautizar? Ahora tenemos algunas diapositivas que van directamente a sus preguntas. Gracias por su paciencia en eso. No estoy esquivando sus preguntas, solo tienen su lugar en esta conversación. Así que tenemos algunos pasajes. Siempre volvamos a la Biblia. Básense en la Biblia. Usen la Biblia para y no sus opiniones, sentimientos y lo que han escuchado en el pasado. Usan la Biblia. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí tenemos la gran comisión, cuando Jesús nos mandó al mundo para predicar el Evangelio, para evangelizar, para darles a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. También tenemos qué es el bautismo aquí. Antes hablaba acerca del bautismo de la Iglesia Católica y dije, las personas son bautizadas con agua, entonces usan agua y también usan el nombre de nuestro Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos aquí. Pero también tenemos a quienes debemos bautizar. Voy a subrayarlo aquí. A todas las naciones. Es una frase increíblemente inclusiva. Y va de la mano con la gracia. La gracia de Dios. ¿Para quién es? Un momento, Dagoberto. ¿De quién es la gracia? ¿A quiénes ama Dios? Todo el mundo. Todo el mundo. Y el bautismo es la gracia de Dios, es un medio de la gracia. Entonces tiene sentido que es para todo el mundo. Entonces vemos aquí
una frase inclusiva aquí. Eso, pues a todas las naciones, eso deja abierto el bautismo para gente de toda raza, lengua, trasfondo y edad. Yo vivo en Quito, Ecuador, y este año hicimos un censo y contaron todas las personas, inclusive contaron a los bebés. Cuando las naciones hacen un censo, siempre cuentan los bebés, los infantes, son parte de todas las naciones aquí. Entonces, una razón por la cual bautizamos a los infantes es que Jesús nos manda bautizar a los infantes, porque son parte de todas las naciones. Así que también vemos aquí en Hechos 2, 38 y 39. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos. Voy a subrayar esa parte también. Para vuestros hijos. No limita el bautismo. No limita el bautismo aquí. Para vosotros, los adultos, que a quienes pues Pedro está hablando aquí, entonces, para vosotros es la promesa, dice, los adultos están escuchando a Pedro ese día, pero también para vuestros hijos, dice, y de nuevo, no especifica edad. Para todos los que están lejos, Pedro concuerda con Jesús, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Pedro está haciendo exactamente lo que Cristo quería que hiciera en Mateo 28. Jesús dijo todas las naciones y ahora Pedro está diciendo en el sermón de Pentecostés para vuestros hijos. Él está extendiendo lo que Cristo hizo aquí. Vemos aquí en Hechos también bautismos de familias enteras. Y es cierto que la mayoría de los bautismos que son mencionados en el Nuevo Testamento son de adultos, pero eso es porque el libro de Hechos cuenta la historia del evangelismo de los apóstoles. Y ese evangelismo normalmente comenzaba con adultos, pero hay mención del bautismo de casas enteras. Cuando Lidia creyó, ella y su casa fueron bautizados. Cuando el carcelero en Filipos creyó, él y los suyos fueron bautizados. Pablo menciona que bautizó la familia de Estefanas. No sabemos cuántos niños ni de qué edad en esas casas, pero si hubiera, la Biblia indica que fueron bautizados junto con los adultos. Y también aquí queremos recordar eso profundamente. Muchas personas dicen que los bebés no son pecadores. No es cierto. Pasajes como Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Son pecaminosos. David, aquí en Salmos 55, confiesa lo que también es cierto para nosotros. Somos pecaminosos desde el nacimiento. Los bebés también necesitan el perdón. Cristo murió por ellos. Dios ofrece perdón en el bautismo. ¿Por qué vamos a negarles el bautismo? ¿Por qué vamos a negarles el perdón de los pecados? Porque vamos a negarles esa bendición. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? He estado hablando un poco. Atanasio, adelante. Sí, hermano, sí, la pregunta era esa. Cuando hablamos respecto a los bebés, es que yo entiendo lo del bautismo, se entiende. Lo que pasa es que cuando volvemos al verso donde dice arrepentidos, sabemos que el bebé nace con el pecado hereditario de sus padres porque fue concebido en pecado, y digamos así, todos los humanos somos pecadores y no hay justo ni uno.
y todos hemos cometido pecado, y aunque el bebé sea inocente, no tiene la culpa, él también merece ese trato especial con respecto al bautismo. Pero el versículo donde dice arrepentidos, la palabra que yo pues dudo mucho es porque dice arrepentido, y el bebé no se puede arrepentir porque él no puede ni hablar. Pero el arrepentimiento se trata de lo espiritual, no de nuestra mente, pues nuestra mente se involucra si la tenemos, pero el arrepentimiento puede pasar. Dios es el quien hace arrepentimiento a través de la ley y el evangelio. Y necesitan el perdón de los pecados. El bautismo hace eso. Pastor, Sí, Pastor. Dagoberto. aquí, mire, ve, viendo esto del bautismo es una cosa que, bueno, entonces aquí, por ejemplo, si yo digo, porque aquí no me especifica a quién van a bautizar. Si usted me está diciendo que a todos va. Pero No, aquí no, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, pero ahí dice bautizándolos. Pero ahí no dice todas las naciones son, yo voy a todas las naciones, pero ahí no especifica. Debería, yo se lo digo porque se lo pueden rebatir, ¿va? A todas las naciones, bautizándole a todas las naciones, y no especifica niños, hombres, y como usted decía, ¿va? Aquí lo que pasa es que la gente interpreta la Biblia como quiere, y todas las denominaciones le interpretan, y usted se va a un curso, a otra denominación, le van a decir lo contrario, porque interpretan la Biblia como ellos quieren. Por ejemplo, aquí yo diría todas las naciones, ahí no me dicen niños, hombres, mujeres, jóvenes, no me especifica. sí. Lo otro, lo que le preguntaba, si un niño muere, ¿cuál sería la pregunta? ¿Va al cielo o va al infierno? Esa es la pregunta, porque un niño, porque desde que pecó Adán, ya venimos con el pecado. Pero Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahí y el agua, como dice, yo entiendo el bautizo, que el agua no es la que salva, no es la que limpia cuando lo bautizan a uno. Lo que limpia, el poder del bautismo está en la palabra de Dios. Entonces ahí el poder del bautismo está en la palabra de Dios, no es el agua. Entonces ahí Sí. esas son las preguntas. Sí, sí, definitivamente es la palabra de Dios que hace que el bautismo sea poderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios trino es lo que hace que el bautismo sea poderoso, no es el agua. Puede ser agua de baño, puede ser agua de un río, de océano, de cualquier lugar. El agua no es lo que lo hace poderoso. Estoy de acuerdo completamente. En cuanto a las interpretaciones bíblicas, por eso les enseñamos a ustedes a volver a la palabra de Dios. Ustedes necesitan empezar con las fuentes y sean honestos. Sean honestos. Cuando dice todas las naciones, pues no tuercen las palabras aquí, bautizándolos. Tomen estos versículos como son, como lo son. Todas las naciones, para vuestros hijos, bautizos de familias enteras, y el hecho que los bebés son pecaminosos, y el hecho que el bautismo nos da el perdón de los pecados. Sean honestos con los versículos. Sean honestos con las verdades bíblicas. No es complicado. No esconden bajo las interpretaciones múltiples de muchas iglesias. Sean honestos con los versículos. Elis. Pastor, pues una pregunta. Yo fui bautizada, me dice mi mamá, a los 40 días de nacida,
y después cuando ya me convertí, que también fue bautismo colectivo, en mi casa nos bautizamos esa vez 5. Yo tenía que 17 años, más o menos, cuando nos convertimos en familia y yo volví a ser bautizada. Sí. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Porque uno, de pronto mis padres lo hicieron por falta de conocimiento, Oh, sí, pero sí. pienso que es valedero una sola vez, ¿cierto? Sí, sí, el bautismo se basa en las promesas de Dios y las promesas de Dios son firmes. Entonces, no fue necesario que usted haya sido bautizado 2 veces, pero fue por falta de conocimiento y está bien, no es un pecado. Su primer bautismo fue válido. Sí. Entonces, en las iglesias, cuando hay recién convertidos y todos, puede que haya un gran número que ya fue bautizado según la iglesia tradicional, pero creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y están aplicando la palabra. Entonces, deben decir eso, de hacer claridad Sí, que no se sí. repita. Muchas personas y muchas iglesias dan la impresión que el bautismo es la entrada en una denominación o iglesia nueva. Pero la Biblia describe el bautismo como la entrada en el reino de Dios, que no necesitamos, no es la entrada en una denominación. Sí, así es. Sí, Muchas gracias. gracias. Buena pregunta. ¿A quiénes otra vez aquí? Vemos, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús en su conversación con Nicodemo dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, al nacer, nuestro estado natural es muerto en pecado, como vimos en la clase pasada, cuando examinamos qué es la conversión, qué es el pecado, qué implica el pecado, cómo somos con pecado. Para ser salvo necesitamos un nuevo nacer, que es el creer en Jesús y tener vida en su nombre. Pero aquí Jesús dice que ese nuevo nacer sucede de agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere? Pues Juan el Bautista estaba bautizando y toda Judea había escuchado de él. Fariseos habían acudido a él también. Nicodemo era un fariseo, seguramente sabía todo eso. Y en el contexto del mismo capítulo está el bautismo. Los discípulos de Jesús estaban bautizando. Así que agua y el Espíritu son una referencia al bautismo. Dios da el nuevo nacer, el creer en Jesús por medio del bautismo. Si los bebés también son carne nacida de carne, necesitan el nuevo nacer. Y el bautismo lo confiere, porque vamos a negarles esa bendición muy, muy grande. Tan grande. Elis. Su micrófono, Elis. Sí, ya, gracias. Ok. ¿Tiene una pregunta, Elis? No, pastor, muchas gracias. Ok. Sí, ¿cuáles son sus preguntas? ¿A quién debemos bautizar, pastor? Yo no A puse todo ahí. el mundo. A todo el mundo, incluyendo a los bebés. A todo el Gracias, mundo. pastor. Sí, sí. De nada. Aquí tenemos algunos pasajes, pues no son pasajes, son confesiones de iglesias. Algunas iglesias dicen esto: el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo.
Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Desafortunadamente dicen eso. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. ¿Okay? Algunas iglesias dicen eso. ¿Qué refleja la Biblia? ¿Qué concuerda con la Biblia mejor? Esto es lo que Academia Cristo cree. Creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente, incluyendo a los infantes que son pecaminosos y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Que refleja la Biblia mejor. De mi punto de vista y de lo que vemos en la Biblia, yo creo que lo que Academia Cristo enseña sobre el bautismo es correcto. Y en el chat dice, ¿es válido el bautismo tradicional? Bernadís, ¿qué es un bautismo tradicional? Doctor, para mí, digo yo, pero el bautismo tradicional es el bautismo que le hacen a los niños, o sea, el bautismo católico. Sí. ¿Qué es un bautismo? Un bautismo es agua y la palabra de Dios. Cuando bautizamos a una persona y decimos en el nombre de bautizo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo válido. Así que el bautismo de la Iglesia Católica Romana es válido porque bautizan con agua, usan agua, no están usando como sal o otras cosas, usan agua y bautizan en el nombre de nuestro Dios Trino. No están bautizando en el nombre de Buda o en el nombre de un pagano o en mi nombre. No, están bautizando en el nombre de Dios. Así que, según la Biblia, el bautismo de la Iglesia Católica Romana es válido. Es válido. No necesitamos tener dudas de eso. Pastor, pero las personas bautizadas son las que ya recibieron a Cristo en su corazón. No es así. El bautismo hace que seamos hijos de Dios. No es algo que Dios hace para con nosotros. O sea, no, es que no. Mire, pues, por ejemplo, una persona es católica, pero se convierte al evangelio, entonces ella, así como esa persona, sí se puede bautizar ya siendo evangélica. No es necesario porque el bautismo en la Iglesia Católica, y yo digo que en la Iglesia Católica hay muchas cosas que no son bíblicas, pero en cuanto al bautismo, ellos tienen un bautismo válido. ¿Por qué? Porque usan agua y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios nos mandó. Sí, pero cuando se bautiza a la persona ya grande y lo sumergen en el agua, ahí es cuando ya murió, ya dejó sus pecados ahí. Cuando sale es que resucitó ya con Cristo. Pues Así tengo entendido yo. sí, Que y cuando necesitamos acudir a la palabra de Dios. La palabra dice que se usa agua y se usa la palabra de Dios. Entonces, así que el bautismo es eso. Y si alguien se bautiza según esa fórmula, es un bautismo válido. Elis. Pastor, otra pregunta, usted disculpe. ¿Tiene relación el bautismo de los bebés
con la presentación que hacen de los niños en las iglesias. ¿Por qué? Porque vemos en muchas iglesias cristianas que los niños simplemente lo registran en la Sí, entidad, sí, sí. oficial, pero ellos cuando ya van creciendo es cuando deciden bajar a las aguas bautismales y no son bautizados cuando bebé. Y eso es ¿Tiene muy alguna triste. relación? Y es muy triste porque la presentación de los bebés es del Antiguo Testamento y no es lo mismo que el bautismo. El bautismo tiene las promesas de Dios. El bautismo tiene el perdón de los pecados. El Pero que bautismo nos no lo bautizaron cuando era pequeño. Cristo nos mandó a bautizar y las personas tristemente no escuchan a Jesús y no bautizan a los bebés. Pero, Tristemente. pero pastor, según, bueno, en mi iglesia, antes de ser bautizado, no tiene que pasar un proceso de capacitación, de saber de qué, no porque usted llega al siguiente día va a ser bautizado. Tiene un proceso de capacitación acerca de lo que es el bautismo y de lo que es la Santa Cena, un proceso de capacitación para que él entienda lo que es el bautismo. Ahora, eso no es a cualquiera que bautismo, porque muchos agarran el bautismo como un juego. Entonces ellos los capacitan en el bautismo en mi iglesia. La presentación de niños no es, no lo miran como como del Antiguo Testamento, sino que al Señor llegaban y le presentaban los niños. Y cuando presentan un niño, ese es el versículo que ellos toman. No sé si están equivocados. Sí, están equivocados porque la presentación de los bebés no tiene la promesa de Dios como el bautismo la tiene. No escuchan, no hacen caso a Jesús, no bautizan a los bebés, les niegan el perdón de los pecados a los bebés y es muy triste. No están siguiendo los pasos de Cristo y es muy, muy triste porque están robándoles la gracia de Dios. Pastor, pero fíjese que a Jesucristo no lo bautizaron de bebé y lo presentaron. Sí, María lo presentó. Ajá. Cuando Jesús nació, no había el bautismo. No había instituido el bautismo. También porque pues no es parte de eso. No es parte del mandato de Dios. Necesitamos entender qué es la diferencia entre una descripción y un mandato. Dios nos mandó a bautizar a todas las naciones. Pues si vamos a decir eso, necesitamos ser bautizados en el río Jordán. Necesitamos ser bautizados cuando tenemos 33 años o 30 años como Jesús. O puedo bautizarme cuando tengo 28. Si estamos jugando ese juego, necesitamos, hay partes de la Biblia que son descripciones y hay partes de la Biblia que son mandatos. Sí, es que en ese tiempo sí de veras el Juan el Bautista era pequeño, hasta que él creció empezó a bautizar, ¿verdad, pastor? Así es. Ajá. Ujú. Ya. Entonces, cuando un niño muere, no es salvo, entonces va al infierno. Cuando un bebé, las personas son salvos cuando tienen fe en Cristo. Y por eso es muy, muy triste cuando las personas niegan a los bebés el bautismo. Porque Dios Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando un niño muere en el vientre de la madre, no ha nacido? Entonces, también allí hay una discordia allí. ¿Por qué? Me entiendo, porque la palabra que dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sé como niños, allí el Señor le está diciendo que un niño no ha pecado. No dice eso. Los bebés tienen pecado.
los bebés son pecaminosos. Pero cuando una persona muere, para mí el morir es Cristo y como es un versículo que dice, Sí, y sí. Para Si mí es tienen vivir en fe, Cristo y morir es ganancia. eso, ajá. si tienen fe. Ahora, los bebés pueden escuchar la palabra de Dios, reconocen la voz de su madre en el vientre. Entonces, Dios puede obrar la fe a través de las canciones y también los padres encomiendan a sus bebés no nacidos en las manos de Dios. Y pues no queremos decir más que la Biblia dice y no queremos decir menos que la Biblia dice. Ujú. Ujú. Ah. Pero los bebés son pecaminosos. Entonces los bebés si mueren van al infierno entonces. No digo eso. Si tienen fe, no van a ir al cielo. Pero hay un niño pequeño de 6 meses, él no entiende. Entonces, Pero esa es la pregunta, que no entiende. la No, fe no es de la mente, no solo de la mente. Sí, la fe, pues un bebé reconoce a su madre, un bebé ama a su madre, aunque no puede decir mamá. La fe se trata más del corazón de la mente. Pero un bebé sí, pero no puede ir al infierno porque un bebé, Dios si los padres son cristianos, ya lo tiene, ya lo tiene Dios ahí en el cielo. Romanos 5, 18 dice, por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todas las personas, incluyendo a los bebés. Así también por la justicia de uno, Jesús, vino la gracia a todas las personas para la justificación de vida. Los bebés sufren de las mismas consecuencias que nosotros, son pecaminosos, merecen la ira de Dios. Ahora, Dios nos ha salvado y nos ha dado los medios de gracia para que ellos y nosotros tengamos la fe, para que seamos conectados a Cristo. Y por eso este tema es una pasión para mí, porque me entristece mucho cuando escucho que las personas no bautizan a los bebés, porque yo estoy examinando las escrituras y yo veo que el bebé es un pecador. Yo veo que el bautismo nos da el perdón de los pecados, exactamente lo que necesita un pecador. Veo que Dios nos manda a bautizar a los bebés, porque nos manda a bautizar a todas las naciones. Y luego escucho a personas diciendo que no debemos bautizar a los bebés, en contra de lo que la Biblia dice, en contra de la gracia de Dios, en contra del mandato de Jesús. Y me entristece mucho. De hecho, me enoja a veces. yo pastor, a mí me confunde. Porque entonces yo estoy en eso. Yo estoy ahora que quedé más confundido todavía porque ya he recibido estudios que me han dado en la iglesia y en diferentes iglesias diciendo lo contrario. Entonces, ¿a dónde está allá ahora? ¿Quién tiene Sí. la razón? Entonces yo quedé más confundido. Sí, y por eso odio al diablo, porque el diablo está metido en muchas iglesias, metido en muchas enseñanzas y va en contra de Dios. Y por eso necesitamos ir a la Biblia, por eso necesitamos estudiar estos pasajes con profundidad, porque el diablo está obrando mucho. El diablo no quiere el bautismo, el diablo sabe la Biblia, el diablo sabe que el bautismo es para los bebés, pero él quiere destruir a todos los bebés. Él quiere destruirnos. Y por eso él siembra la falsa doctrina en las denominaciones.
Y por eso necesitamos profundizarnos profundamente en los versículos de la Biblia sobre el bautismo, porque el bautismo es claro y para los bebés. Sí, es muy, muy triste. Maldito sea el diablo. Maldito sea el diablo por eso. Porque él está ganando cuando las personas no entienden el bautismo, según la Biblia. Pues, vamos a... Hola, ¿cómo estás? Vamos a resumir un poco y terminar. Sé que podemos vamos a continuar en la conversación y también pueden venir a la clase de la noche, pueden mandarme mensajes y estamos conversando. Sé que es un tema muy chocante, para resumir un poco, la Biblia indica que el bautismo es poderoso para crear fe y así dar perdón y nueva vida. Pueden ver estos versículos. La fe que nace en el bautismo debe ser alimentada. Buscan como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han probado la bondad del Señor. Ustedes, los padres, no exasperan a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Queremos enseñar, queremos educar. Si no se alimenta, la fe bautismal puede perderse. Ok, vamos a parar ahí. No vamos a tocar el tema grande también de la Santa Cena, pero para mí ha sido un placer estar con ustedes para hablar acerca de estos temas muy importantes. Muchas gracias por eso. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Un momento, silenciar a todos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por la gracia que es para todas las personas. Ayúdanos a luchar en contra de las falsas enseñanzas y el diablo que luchan en contra de tu gracia. Ayúdanos a entender este tema muy, muy polémico. Ayúdanos a regresar siempre a la palabra de Dios en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.